Ahora una cosa que... Pero lo más importante es el venezolano actual. Muchos dicen que ahora no saben gramática. Pero también... Pero saben informática, tienen los medios, tienen todos los instrumentos de la tecnología, de los cambios profundos. Todo eso lo saben, pero necesitan comer y trabajo. Lo están haciendo en medio de ellos no lo están haciendo, ellos están esperando que comer y trabajar. Hoy que se olviden que el gobierno puede resolver. Si un gobierno está con un déficit de esos que cuando el burro aprendió a no comer se murió. No, Venezuela no se va a morir. Perecen los gobiernos, los países no perecen. Bueno. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclarar. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda solidaridad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Estamos en el Palacio Miraflores con el presidente aclamado Ramón Velázquez y vamos a entrevistar a un reportero, que eso es lo más difícil que puede haber, mutatis mutandis, para un reportero menor. A él le han hecho todas las preguntas habidas y por haber y por las que pueden ser. Se le ha preguntado por los problemas sociales, por los problemas del déficit fiscal, por el problema de regionalización, pero él, como periodista, como reportero, siempre dirá: no me han hecho una pregunta que yo hubiera querido que me hagan. ¿Cuál sería la pregunta que haría Ramón Velázquez a Ramón Velázquez el presidente? Ramón Velázquez el reportero, a Ramón Velázquez el presidente, que no haya sido de las tan ya trilladas preguntas. Sofía, bienvenido. La pregunta que un reportero le debe hacer a un presidente de la República en una época en que hay 2 factores fundamentales. Una crisis que cubre todos los aspectos de la vida nacional, no solamente el político. Es una crisis económica, fiscal, social, etc. Y por otra parte, es un pueblo que ha cambiado su psicología en los últimos 50 años, de aquel país que temeroso, vacilante. Soy un venezolano abierto,
ambicioso como en los viejos tiempos en que fundaron la República. Hoy es un venezolano... Pero la pregunta sería ¿cuál, presidente? No, quiero decir cuál es el ambiente para hacerle yo esa pregunta al presidente. ¿Usted entiende las dos Venezuelas? Muy buena pregunta, presidente. Muchas gracias por ayudarme en el comienzo de esta difícil entrevista. Sin duda, usted ha dicho en todas las ocasiones, muchas veces lo ha dicho, yo no he pedido ese cargo. Yo he venido por una reclamo de esta segunda Venezuela en este momento. Pero un político que se siente en Miraflores como un pez en el agua porque conoce todo, Dios sabe que en el fondo es el regalo del niño Jesús, porque no lo esperaba que fuera de manera tan aclamado ni que fuera así. Ahora, viendo yo la televisión, por supuesto por Venevisión, la toma de posesión del presidente Velázquez, sin duda, como todo hombre serio, como todo hombre que sabe el difícil trabajo que le toca, le dijeron que jurara sobre la Constitución y en un momento dado empezó a jurar con la mano izquierda y el jefe de protocolo le tiró de la manga y le dijo, no, es sobre la derecha. Pero es que no saben justamente que el poder de Ramón es tener una mano izquierda y una mano derecha y saber manejar las dos. Pero puso primero la izquierda. ¿Por qué, presidente? Bueno, podría pensarse en un simbolismo, pero yo quiero bajar el tono del episodio. Me dijo el director de protocolo, coloque su mano izquierda sobre el texto de la Constitución. Hasta ahí va bien. Pero al señor Franco se le olvidó decirme, cuando usted levante la mano, tiene que ser la derecha. Te levantó a la izquierda. Y yo levanté la izquierda. Bueno, Venezuela es derecha, centro, izquierda, izquierda, centro y derecha. Por eso digo yo que usted dicen que sabe tener la mano izquierda y la mano derecha. De usted no, y más que, sí, ambidiestro. Pero es que hay otra cosa. Hay que tener la capacidad, en lo posible, de que la visión cubra toda la extensión, que mire de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Que no tenga gríncolas. En lo posible quitarse las gríncolas. Ahora, quitarse los anteojos oscuros. Yo soy miope. Tal vez eso sea para ser gobernante un defecto. Bueno, no, está curada por los lentes. Pero está corregida por los lentes. Los lentes son el complemento. Y entonces podríamos decir, el equipo que se forme para rodear a un jefe de Estado son los lentes del miope. Ahora, de usted siempre cuando se ha hablado se dice Ramoncito, eso es una cosa que le falta respeto. Tiene una explicación. Ramoncito es un hombre zamarro, astuto, vivo. ¿A usted le gustan esos adjetivizaciones? Ese Ramoncito se las trae en algo. Bueno, ¿por qué? Las dos cosas se las voy a explicar. Don Ramón Velázquez fue en San Cristóbal donde transcurrió mi niñez. Un educador y un periodista de singulares méritos. Y él adoptó conmigo una enseñanza distinta de la que me daba en la cátedra, que era salir a pasear por los alrededores bellísimos de esa tierra andina, montaña arriba. Yo recuerdo que de las 5 de la tarde a las 7 de la noche subíamos por esos cerros. Y él utilizaba ese tiempo en explicarme muchas cosas, hablarme tanto de la naturaleza. Era un humanista. Aquí en
Caracas, el año 36, cuando se creó el Instituto Pedagógico y se trajo la misión chilena, se abrió el concurso para la cátedra de latín y raíces griegas. Y don Ramón Velázquez, aquí en la esquina de Madrid, donde se fundó el pedagógico, ganó frente a 10 candidatos la cátedra fundadora de raíces griegas y latín en el Pedagógico Nacional. Entonces, él utilizaba eso. Entonces, aquel mundo tan pequeño, aquella ciudad que cabía en una mano, que era San Cristóbal, veían a don Ramón y al hijo. Si aquel era don Ramón, era este Ramoncito. No, pero yo aprendí a leer. Yo no fui lo que quise decir eso, sino primero que cuando la gente bueno, le dice por el nombre, que es Amarro. Es muy bueno. Porque mire, eso tiene una explicación. Porque en mi pueblo, luego aquí, yo sabía, en el centro de estudiantes del Liceo de San Cristóbal, yo gané las elecciones siempre. Y fui triunviro, que teníamos un gobierno romano, los triunviros. Y cuando llegué aquí al Liceo Andrés Bello, donde estudié casi todo mi bachillerato, a los 6 u 8 meses, me eligieron a aquel Montuno Tachirense, presidente del Centro de Estudiantes de Bachillerato. Me acuerdo de esa época, porque Venezuela estaba tan aislada que el Andrés Bello, nos conocíamos allá gente de remotas regiones. Héctor Hurtado había venido de Barcelona, Monroy Pitlaluga de Calabozo, Luis Augusto Dubú de Trujillo, Leonardo Ruiz Pineda de Táchira. Entonces, era como una especie de primera concentración. Y de pronto me eligieron a mí. Así como ahora. No. ¿Por qué? Porque por decidieron que yo podía hacer. Bueno, exactamente lo que usted ha hecho con las manos, porque usted sabe que los gestos son muy importantes. Cuando usted fue nombrado secretario de la presidencia en los tiempos de Betancourt, Consalvi escribió algo que iba a titularse así, Un cerebro en Miraflores. Nosotros titulamos un reportero Miraflores. Y usted le pidió que no le echase esa vaina. Y Consalvi le cambió el nombre. Si hoy día alguien titulase algún título en forma semejante, ¿qué diría usted? Yo que diría, a usted le echaron esa cosa. Una voluntad de convocatoria en Miraflores. Me gusta eso. Pero hablando de su pueblo, ayer salió el periódico, es decir, el domingo, en un programa de televisión de José Vicente Rangel, el fiscal general Escobar Salón dijo, por ejemplo, que Carlos Andrés Pérez siente más simpatía de colaborar con el interés de Colombia que con el interés de Venezuela. El padre Ojer, en un artículo del Globo, opina igual en relación a usted. Junto con ilustres venezolanos, usted fue nombrado por el presidente Pérez para discutir el asunto fronterizo con Colombia. ¿Qué opina Ramón Velázquez de esta gravísima observación? El artículo 128, eso me lo dijeron, pero yo no sé mucho de eso, del Código Penal dice cualquier cosa que de acuerdo con una potencia extranjera o con enemigos extranjeros conspire contra la integridad de la patria, será castigado con la pena de presidio de 20 a 40 años por traición a la patria. ¿Qué opina usted de lo que dijo el padre Ojer? Bueno, lo leí como leo, con toda atención, todas las opiniones. Debo leerlas, no solamente como ahora en esta transitoria función de presidente de la República, sino siempre. Yo me precio de ser un hombre muy informado. No tengo no he tenido en la calle hasta hoy servicios de prensa. No, yo. Es que los periódicos pero yo me dedico a 3 cosas, parte de mi tiempo. Yo leo a los columnistas, junto con las informaciones, pero la televisión es para mí un instrumento
de información de primera magnitud, porque como la televisión abarca la totalidad del mundo, nada queda fuera de ella. Hay que oír, por ejemplo, no tanto a los columnistas o a quienes opinan, sino la presencia y los gestos en los reportajes que la televisión hace en los barrios. Eso es muy importante. Ese líder anónimo que es la señora que en Caricuao, Antima, en cualquier de las inmensas zonas marginales, alega por el agua que no llega, por la inseguridad, por la falta de sanidad, etcétera. Porque ese es el nuevo país. Ese señor o esa señora a quienes ustedes le acercan el micrófono, es la autenticidad. Ahí no hay ensayos ni la retoque. Sale a relucir la calidad de... Bueno, pero periodismo. volviendo a este punto de Colombia. Primero, yo nunca he tomado parte en las comisiones que tienen que ver con la delimitación del Golfo. Integré, junto con venezolanos muy ilustres, impecables en su conducta, ellos, del Zulia, Omar Baral, Fernando Chumaceiro, el alcalde, Andrés Duarte Vivas, Elías Castro, el doctor Colmenares Finol, el doctor o el señor Pompeyo Márquez, la diputada Teo Camargo, el doctor Balmore Acevedo, una comisión que se llama de Asuntos Fronterizos para la Integración. ¿Por qué? Porque mi tierra nativa, el Táchira, es el puente, la salida, el único camino de la integración andina, que fue un pacto suscrito por Venezuela bajo la presidencia de Raúl Leoni con el presidente Carlos Lleras Restrepo, o Guillermo León Valencia, no recuerdo, de Colombia, con el presidente del Ecuador, Arosemena, con el presidente del Perú y con el doctor Eduardo Frei, presidente de Chile. Es un pacto de 6 países que fue luego ratificado en toda su amplitud en el acuerdo de Sochagota por los presidentes Caldera y Lleras Restrepo. Son acuerdos que la nación asumió. Surgió el acuerdo de Cartagena, que tiene como sede Lima. Entonces, puesto en marcha ese acuerdo nacional, acuerdo del Parlamento Nacional, la región tachirense, la región fronteriza se vio afectada. ¿Por qué? Porque desde un detalle en adelante empieza el paso de gandolas de gigantescas proporciones que van y vienen llevando toda clase de mercancías, de productos. Y las vías de comunicación del Táchira no habían sido hechas para ese peso. Bueno, nuestra tarea fue advertir esa situación, luego la situación de los comerciantes fronterizos tachirenses que consideraban que el acuerdo de la integración no debía ser únicamente entre Caracas y Bogotá, entre Caracas y Quito.
No he terminado. Quiero terminar diciendo que en la forma más enfática le dije a la nación que los problemas de delimitación y fundamentalmente con los países vecinos, el problema de las áreas marinas y submarinas del Golfo y los con ellos anexos van a ser materia del próximo gobierno, porque no puede, dentro de un ambiente electoral como es el de este último semestre, y cuando el Parlamento clausura sus sesiones en agosto, puedan tratarse problemas de esa trascendencia histórica a través de un ambiente que no es el más propicio, de tal manera que ese conjunto de problemas pasó a la agenda del próximo gobierno que surja en plenitud en las elecciones del 6 o del 5 de diciembre. Ahora, presidente, ¿desde cuándo no habla usted con Juan Vicente Gómez? En esas memorias increíbles que usted escribió de las conversaciones imaginarias con Juan Vicente Gómez, que debería ser un libro obligatorio porque aquí se estudia poco la historia, y una de las facetas de la personalidad de Gómez, y usted lo ha dicho en varios programas que he tenido el honor de tenerlo como invitado, usted dijo que, hago comillas, la capacidad que tuvo de rodearse de las mentes más lúcidas del país, las cuales le ayudaron a establecer y darle organicidad al Estado central autocrático, mediante el cual se logró eliminar a la institución del caudillismo y por ende a establecer la tan ansiada paz. ¿Cree usted que está gobernando con los idóneos? Uno trata, pero hay un problema. Los idóneos se niegan a asumir responsabilidades. Venezuela tiene un equipo extraordinario de profesionales en todas las ciencias que el Estado debe utilizar y en todas las modernas disciplinas. Genios, algunos verdaderamente geniales. Pero ¿qué ocurre? Que igual que cuando fueron a seleccionar al presidente de la República, si es verdad el país, yo lo ayudo pero de atrás. Llámeme. No, yo no puedo, ese ministerio, porque yo he fabricado una vida de trabajo. Todo lo que tengo lo he hecho sudando. Y si yo estoy 6 meses en el gobierno, los titulares de los periódicos, los comentaristas van a decir, mire, la capacidad de robo de ese hombre, que en 6 meses se llevó 500 millones de bolívares. No, yo no puedo. El otro dice, no, mire, yo estoy haciendo un complejo habitacional que va a servir a mucha gente. Usted me nombra Mindur y van a decir que me llevé los ladrillos y el cemento y que, no, mire, yo no quiero alterar la paz de mi familia, porque en cuanto usted me nombre van a empezar llamadas telefónicas diciendo que yo tengo amantes, que yo tengo negocios, que tengo un entorno. Entonces la gente, entonces eso en ese pensar clima, el otro más honorable dice, mire, la verdad es que es mejor vivir tranquilo. Pero usted no piensa que con lo que usted acaba de decir es que se ha hecho demasiado leña de un árbol caído, porque la gente se pone a pensar, usted que sabe tanto de política internacional, acaba de ganar las elecciones Felipe González. Y ahí no es que se pudiera decir que jamás se habló de corrupción, que jamás se habló de dificultades. Sin embargo, Felipe ganó las elecciones y el partido no se ha disuelto, sino está más fuerte que nunca. Usted conoce de dentro muy bien tanto al presidente Pérez como conoce al Partido de Acción Democrática. ¿Por qué se derrumbó Acción Democrática y por qué aquí se ha cobrado tan caro lo que a otros países le han cobrado menos? Yo he hablado mucho y he utilizado una palabra que está en desuso. Ahora se define lo mismo con otros términos más elegantes y modernos. Pero yo voy a usar lo que hace 50 años
se llamaba la idiosincrasia, es decir, la manera de ser. Venezuela en el aspecto político, esa Venezuela convivente en el resto de las actividades, en que un católico, un protestante, un judío, un árabe conviven, en que el empresario y el empleado conviven, en materia política, Venezuela es uno de los países más implacables. Siempre, cuando uno examina la historia de la lucha política venezolana, encuentra periodos muy semejantes a esto, luego seguidos de una etapa de relativa paz. Lo que pasa aquí es que nosotros formamos parte de América Latina, en este caso concreto de los años 70. Y yo lo dije en el Congreso y le vuelvo a decir, la famosa frase del japonés que recorrió todo el mundo: con la caída del muro de Berlín, con la liquidación de las repúblicas de la democracia popular y con el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, terminó la historia. Eso allá, pero aquí empezó. ¿Por qué? Porque las bases de las sociedades latinoamericanas han sido conmovidas por la deuda externa en una forma como que las abatiera un huracán. Cuando uno se pone a ver la televisión del Perú y la televisión del Ecuador y la televisión de la Argentina y lo que está pasando en el Brasil, que aquí no está pasando, no el problema de color de melo, el problema de la gente exigiendo comida. Y la ola de huelgas en el Ecuador, en el Perú. El caso de los jubilados y de las formas de pensión en la Argentina es de una similitud tal a lo que estaba ocurriendo aquí, que uno ve cómo es una onda de desajuste que está recorriendo el país, el mundo latinoamericano. Ahora, dígame una cosa, recorriendo el mundo, ¿qué pasa con los salvadoreños? Que se dice que hay 16 salvadoreños que están para desestabilizar. Bueno, yo estoy leyendo eso en la prensa. Yo he designado un ministro de Relaciones Interiores que es un hombre capaz. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Carlos Delgado Chapellín, un hombre muy capaz. Ajá. Carlos Delgado Chapellín es un hombre que presidió impecablemente 3 procesos electorales sin la menor acusación de fraude, de alteración de actas, y recibió de parte del mundo político, Acción Democrática, COPEI, el MAS, el MEC, Causa R, Opina, el MIN, un voto de simpatía, de apoyo. Y es un hombre que conoce, tiene carácter. Ya estuvo manejando la DIEX y otros. Entonces, esos problemas que no he conocido, porque el ritmo de la crisis lleva al que está ahí sentado. Puede ser cierto. Bueno, vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. ¿Pero usted ha visto alguna vez que una cosa que se dice que va a averiguarse llegue al final? Bueno, yo quiero llegar al final. Ahora, dígame una cosa, algo que le preocupa mucho a los venezolanos en este momento, que antes no se preocupaba, los ascensos militares. Los ascensos militares de este año ya están en el Senado. La mejor forma
de colaboración de un jefe de Estado para la estabilidad de la institución en esa materia, en cualquiera, es que ella funcione al margen de cualquier influencia presidencial, partidista o familiar. En eso yo seré respetuoso, seguro de que las Fuerzas Armadas, como todo lo que forma el venezolano, tienen sus defectos, tienen sus problemas graves que los próximos gobiernos deben analizar. No es este el momento para esas modificaciones en la estructura militar venezolana. Pero por lo pronto los ascensos fueron estudiados, fueron ¿serán dados a firmados conocer? por el doctor Lepage, están en el Senado, y También, alterar esas listas a estas horas. esas listas son las mismas, al parecer que eran las mismas del presidente Pérez. No, No. es que no. Esos ascensos marcan un proceso. Mire, con todas las desfiguraciones que pueda haber tenido la institución armada en este tiempo, es uno de las organizaciones de más auténtica democracia. No es deliberante, pero fíjese usted, la forma como el cadete es calificado para ingresar, la forma rigurosa de los exámenes en las academias, en donde no puede haber mano que altere las calificaciones. La forma luego en que se va cumpliendo las reglas de ascenso de teniente a capitán, de capitán a mayor, de mayor a teniente coronel, de teniente coronel a coronel. Hay unos rangos que son aquellos en los cuales, por una modificación de la ley, interviene, que son los ascensos de general de división y vicealmirante. Pero todo el resto del ascenso lo califican las propias fuerzas. Y una última cosa, es la única profesión en Venezuela en donde los cogollos, si llegara a haber, son implacablemente disueltos, porque es donde se cumple el tiempo de servicio y se va a la jubilación. De tal manera que... Pero les queda no suficiente tiempo para hacer alguna bromita, entonces, ¿no? pero si estuviéramos en un régimen militar o un régimen civil en donde no pueden ni siquiera cumplir el tiempo final. Dígame una cosa, presidente, pero usted... No, pero quiero aclarar otra cosa. Ajá. Es la única institución en donde quienes van a ser ascendidos ya en último rango van durante un año a un instituto que se llama el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, donde van a estudiar los problemas venezolanos, no solamente los de estrategia, la economía, la cuestión social, la cuestión política, y a donde esa institución armada lleva a los politólogos, a los analistas de las más variadas tendencias. Allí veo al lado del doctor Caldera cuando va, o de los... veo los juristas muy eminentes hablándoles de los problemas, y ahí también como expositor Teodoro Pecó, Pompeyo Márquez. Es decir, ese año de estudio de lo venezolano es extraordinariamente importante para el país. Yo como estoy tan pendiente del tiempo, ¿usted diría que entonces no hay rumores? Porque no, rumores hay siempre. Ajá. Rumores, chismes. Es que Venezuela no se entiende sin rumores. Sería grave el día que no los haya. Cambiaríamos. Sería entonces una sociedad
que ha sido sustituida por otra. Y aquí hay que vivir del humor. Y eso no es lo que busca usted, sustituir una sociedad atrasada por una sociedad más adelantada. No, somos así. Y tenemos que quedarnos así. Mire, el país que ha cambiado más en comportamiento, que se ha adaptado más rápidamente a los grandes cambios es Venezuela. En todos los órdenes, fíjate. Nosotros no tenemos sino 34 años de democracia, en 180 años de vida independiente. El resto fue Páez y Monagas y Castro y Gómez y Pérez Jiménez, dictaduras, gobiernos duros, en que el pueblo estaba callado y los que hablaban o iban para la cárcel o hablaban en Nueva York, en México, en el destierro. Ahora, este ejercicio, no, lo que ha pasado no lo pueden entender la gente que tenían siquiera 10 años, el 58. Ahora, al cambio político, ¿a ti te parece poco la forma como se ha solucionado estas sucesivas crisis? Que después del 27 de noviembre, a los 10 días hubo unas elecciones y el país votó y resulta que en esa votación las oposiciones le ganan la mayor parte de los estados al gobierno nacional que está aquí y la convivencia que llaman en Francia cohabitación, orgullosamente, entre Mitterrand y la derecha, la estamos haciendo aquí. Y aquí viene Andrés Velázquez, y Osvaldo, y Salas Romer, y Ovidio González, al lado y hay una afirmación de ese nuevo fenómeno que es los gobiernos regionales. Ahora una cosa que... Pero lo más importante es el venezolano actual. Muchos dicen que ahora no saben gramática. Pero también... Pero saben informática, tienen los medios, tienen todos los instrumentos de la tecnología, de los cambios profundos. Todo eso lo saben, pero necesitan comer y trabajo. Lo están haciendo en medio de dificultades. Ellos no lo están haciendo, ellos están esperando que comer y trabajar. Hoy que se olviden que el gobierno puede resolver. Si un gobierno está con un déficit pero ¿sabes que cuando el burro aprendió a no comer se murió? No, Venezuela no se va a morir. Perecen los gobiernos, los países no perecen. Bueno. Ahora fíjese una cosa, presidente. Por el situado constitucional se le transfiere a las gobernaciones de Estado aproximadamente unos 200.000 millones de bolívares anuales, sin transferirles las atribuciones. Ello significa que además de que el fisco, o sea el gobierno central, se queda con la responsabilidad de los gastos de las gobernaciones, estas tienen esos recursos adicionales para gastar en un momento de serias deficiencias fiscales. ¿Cuál es su visión sobre este problema? Porque usted ha hablado mucho de la descentralización, pero este es un problema vital de la descentralización, es la economía. Mire, junto con Pedro Pablo Aguilar, Pompeyo Márquez, Arnoldo José Gabaldón y otros, fuimos los proyectistas que presentamos al Senado hace 3 años, 4 años, la ley de elección directa de los gobernadores. Y antes, el año 84, como presidente de la Comisión de Reforma del Estado, yo recorrí el país 2 veces, invitando a la gente a plantear en la descentralización, invitando a todo el país a pensar en los gobiernos regionales. Yo creo en eso. El desarrollo nacional liquidó el Estado centralista democrático. Ese Estado que fundó Gómez, el centralismo autocrático, que se mantuvo desde entonces hasta el 58, que ha permitido la estructura del Estado moderno, cambió de signo cuando el voto señaló la división entre aquel Estado centralista autocrático y el Estado centralista. Ahora el paso que hemos dado es a un Estado descentralizado democrático. Yo acordé, ya lo anuncié en esos anuncios parciales de cargo, que Alan Gruber Carías, que ha trabajado con todos los grupos
regionales, ya ha sido asesor fundamental de los gobernadores regionales, se dedique a la tarea exclusiva de acelerar esos aspectos. Ahora, usted aceptó la presidencia bajo la consigna de la concentración y del acuerdo. Y concertar y gobernar, sin embargo, es arduo y a veces contraproducente. A usted los partidos le dijeran que no gobernara con los militantes. ¿No es esa una limitación o con un licenciamiento de una manera de no cargar con impopularidad? Usted no le tiene que decir, ahí había gente valiosa, venezolanos valiosos que militaban en un partido. ¿Que militan? Que militan en un partido. Es que hay muchos que militaban, es que ya se olvidaron de eso. Bueno, sí. Cuando yo les repetí las limitaciones mías, les dije, esta es una tarea que exige jornadas sin límite de tiempo y en donde hay que saltar de un tema a otro. A mí me decía un joven a quien vi una vez en un grupo de Santa Lucía haciendo un ejercicio de imaginación el año 88. Los vi, eran como 200, se habían dividido como en 5 o 7 equipos bajo este ejercicio de imaginación. Ganamos las elecciones iban a ser mes y mes después. Somos poder. Entonces constituyeron en 8 gobiernos. Por cierto, algunos gobiernos de esos tuvieron, un gobierno estaba presidido por Rosen, otro por Quirós Corradi, otro por Moisés Naín. Yo le pregunté, sorpresivamente, esta sorpresa venezolana, sorpresivamente se encontraron el 95% de ellos en funciones de gobierno 4 meses después, como ministros de un equipo que se formó entonces por primera vez un equipo. Que no era tan malo, pero fíjese una cosa, ¿ustedes tienen miedo? Una pregunta, presidente. Déjeme terminar, Sofía, para contar. Una pregunta. ¿Ustedes tienen miedo de eso que llaman Chicago Boy o Yesa Boy o a lo que en realidad es la política del mundo entero, la política liberal? ¿Ustedes tienen pánico también? ¿Usted también le da miedo decir de que esa es la política que realmente se debe llevar la política? Mire, el problema de hoy no es Chicago Boy, ni neoliberalismo, ni conservatismo. El problema de hoy es que el país ha llegado a una situación de tal naturaleza, reflejada en los déficits fiscales, en los compromisos que debe el Estado honrar y que no puede, en la presión de la contratación colectiva, trabajadores del Estado suscritos en los años de la prosperidad y de la abundancia, en una situación en que el sistema financiero está atravesando las más graves dificultades, porque ¿quién facilita dinero? ¿Quién pide prestado dinero a esas tasas de interés? ¿Y quién paga esas tasas de interés? Y entonces en un momento dado, la pequeña y la mediana industria hablan de entrar en mora. Las grandes empresas que viven en su mayoría del préstamo bancario entran en dificultades. Entonces ya el problema no es la aplicación de esta o aquella medida, sino un acuerdo nacional en donde eso es muy difícil, pero hay que hacerlo. Cada quien ponga su verdad sobre la mesa, reduzca un tanto sus legítimos intereses y busque una manera de salir hacia diciembre con un piso sólido, y que en esto deben estar integrados los 4 candidatos presidenciales, o 5 si sale otro, para que vean la realidad, porque si no hay un acuerdo ahora, ese gobierno que todos anhelan con nuevas figuras, nuevas perspectivas, nuevas tesis, va a arrancar
con unas dificultades que lo deterioran en menos de 6 meses. Bueno, presidente, como usted explica también las cosas, le voy a hacer 2 preguntas de una vez para que el tiempo, según mi coordinador, va volando. Durante los últimos años, los teóricos y los retóricos han venido hablando del Estado vasallante, es decir, Octavio Paz, del Estado filantrópico, Jean-François Rabel, de toda esa gente que son mal nombrados aquí, y del Estado omnipotente. Y del logro filantrópico. Por eso le hablé de Octavio Paz. Usted intentará hacerlo más pequeño, menos responsable. ¿Y qué será más importante para usted desde el punto de vista fiscal? ¿La equidad o la eficiencia? Y para terminar, para que usted pueda redondeármelo todo, ¿sustituirá usted a los tecnócratas o como quiera llamarlo, de otro signo y dejará al margen a los políticos? Ahí hay varias preguntas. Por eso, pero como usted contesta mira, claramente. El Estado se hizo omnipotente porque por obra de la naturaleza, en el subsuelo venezolano existían y existen millones de barriles de petróleo, pesado y liviano, porque en el subsuelo venezolano hay océanos de gas, porque en las entrañas de la tierra venezolana hay millones de toneladas de hierro, porque en las entrañas de la tierra venezolana hay millones de toneladas de bauxita. Pero la gente no come bauxita, presidente. Estoy respondiendo a una parte de su pregunta que me dice ¿por qué fue poderoso el Estado? Y el Estado ahora es débil. Un momento. La población era muy pequeña. El desarrollo, a diferencia de Colombia o de cualquier otro país, que fue creciendo una economía de trabajo, porque es muy distinto coger las pepas del café o las bananas o la harina de pescado, que aquella riqueza que explotaban otras manos bajo una técnica, nos lo mercadeaban y nos pagaban la renta. Pero con el conflicto mundial, porque somos parte del conflicto mundial, no somos una isla, ni mucho menos, ¿no? Esto no es sino una parte de un territorio. ¿Qué pasó? Que esos conflictos del año 73, que elevan los precios del petróleo, llevaron a Venezuela a un endeudamiento progresivo que alteró aquella que llamó Naín ilusión de armonía. El Estado se comprometió, de pronto fue deudor de 34.000 millones. Una serie de proyectos que debían determinar el gran cambio se transformaron en proyectos a medias. Y todo este proceso por el que han vivido todos los países endeudados, deuda externa, llevó a esta situación, porque el pago de esa deuda nos obligó a entrar dentro de los moldes del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Igual que al resto de... Claro que estoy diciendo que es una realidad. Lo que estoy hablando es la estructura. Ahora el Estado venezolano, te quería decir esto para terminarte diciendo que el Estado venezolano va transformándose y convirtiéndose en un Estado débil, en un Estado con deudas. Eso es menos sano. Y lo que estamos viendo aquí es la nueva acomodación, porque ya este poder presidencial
dentro de es que es un proceso muy complejo, no es... Pero nos queda poco tiempo. Antes de ahí, el que estaba sentado ahí nombraba 20, ahora 22 procónsules para los 22 estados. Sí. Ahora no nombra uno, ni los puede destituir, ni los puede quitar los recursos. Y por el proceso de privatización, antes el presidente ahí decía, yo te voy a dar CanTV, yo te voy a dar Cadarfe, yo te voy a dar Viasa, yo te voy a dar los centrales azucareros. Eso se acabó. Ahora mire, presidente, entonces, un minuto. Es un presidente o un poder limitado, lleno de problemas. No es que esté en quiebra, no es limitado, pero que tiene que acomodar los inmensos. Ojalá cualquier país de América Latina tuviera todavía esos recursos. Ahora, un minuto más. Me dicen que quedan 3, pero usted me lo contesta breve. ¿Es incompatible la democracia con la justicia social? ¿Y usted cree que repartir para producir o producir para repartir? Primero, la democracia no se explica. Es un régimen de justicia. Eso es. Ahora, yo creo que esa frase, producir para repartir para producir, sí, es una frase que plantea el debate entre las dos grandes corrientes actuales. Eso es lo que yo pregunto. Pero ahora tenemos que decir, pensemos en producir y en repartir, porque la gente que está con el estómago vacío, por eso es lo que le preguntaba, quiere repartir. Entonces lo que y el poderoso sector económico que está sufriendo graves dificultades quiere producir. Parece, y eso lo voy a decir yo porque lo he oído, porque oigo rumores, ustedes en Miraflores a veces se aíslan, que parece que van a establecer los precios tranquilitos durante unos meses. Ahora, no se puede hablar con Ramón J. Velázquez, el presidente Velázquez, y no lo ha hecho ni nadie, y la palabra cultura no ha salido sin hablar de cultura. ¿A dónde va a estar relegada la cultura? Que es lo básico para la transformación de un país. La cultura es todo, la cultura es la política, la cultura es la agricultura. Mire, yo he pensado que hay programas que se vienen desarrollando respetables por el éxito de esos programas. La manera como José Antonio Abreu ha logrado convocar el mundo cultural, no solamente en Caracas, porque eso es lo importante. Si la cultura es caraqueña, no es venezolana. Pero es que la acción... La cultura es internacional, presidente. Tú me entiendes, yo no estoy enredando. Yo estoy hablando del caso venezolano. Pero cuando tú pones una orquesta o formar los músicos en San Fernando de Apure y en Maturín y en El Tigre y allá en Margarita, y logras una población que entienda la música, la danza, la pintura. Bueno, pues está haciendo una obra de transformación increíble, porque la voy a romper. Y usted le va a dar apoyo. Hay que darle apoyo. Ahora, su gobierno es 7 vecinos, ¿no? Los 7 vecinos los ponen en incubadora, antes se morían y necesitan protección. ¿Cómo va a ser ese 7 vecinos suyo? No, yo digo que yo le reduzco un mes todavía. A la luz, pero entonces... Sí, no, el primer domingo de diciembre el país decide el rumbo que va a tomar. Y entonces, diciembre y enero serán para un gobierno que no tiene compromisos de tipo partidista político, acordarse con el nuevo jefe de Estado y sus equipos para que se aproveche entonces esos 2 meses. Ahora dicen, perdón. No, sí. No en aquello de unos equipos que se designaban cuando eran 2 partidos de signos distintos y eran celosos de lo que iba a saber el otro. No, que vean. Ahora fíjense una cosa, la gente dice que se calienta una silla. ¿Usted la va a dejar caliente o fría?
Decía un gobernante muy famoso en Venezuela, este siglo lo comparten ya, no hay tiempo para más. Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt. Yo no sé si fue el uno o fue el otro, el que dijo que el gobernante debía ser. Fíjese, es una figura que para ustedes, los pintores, Yo soy pintor. La gente imaginativa como tú. Yo no sé si fue Gómez o fue tampoco, uno los dice. El gobernante tiene que ser una montaña de hielo con oídos. ¿Te parece la frialdad? Porque todos llegan calientes y hay que enfriarlos. ¿Ya usted está en esta etapa? No, es muy poco tiempo, pero ahí vamos. Bueno. Conflictos hay. Presidente, para nosotros los venezolanos, para Venevisión, es un honor que usted nos haya concedido ese tiempo. Usted sabe las veces que yo lo he entrevistado y realmente es muy grato saber lo que nos han dicho muchos, que es básicamente un reportero es aquel que sabe ser el punto de unión entre sus entrevistados y el pueblo. Usted lo sabrá hacer porque lo ha demostrado durante toda su vida. Muchas gracias, amanecerá y veremos.